Amigas y amigos, muy buenas tardes. Señor licenciado Héctor Hernández Pons, presidente del Consejo Directivo de Papalote Museo del Niño. Licenciada Marinela Serviche, directora general del Papalote. Señora Cecilia Ocelli, presidenta honoraria del propio Museo del Niño. Señor licenciado Demetrio Soda y La Tijera, jefe delegacional en Miguel Hidalgo. Bueno, en primer lugar, es el primer evento en que coincidimos y quiero decirle que como vecino de esta delegación usted contará con todo mi apoyo, como estoy seguro de todos los habitantes de la Miguel Hidalgo. Mucha suerte en su gestión. Honorables integrantes del Presidium, estimados especialistas, académicos, empresarios que nos acompañan, muy queridas niñas, queridos niños, jóvenes que están aquí, amigas y amigos. Les agradezco enormemente a las autoridades del Papalote Museo del Niño el poder estar con ustedes este día tan importante para el futuro de México, y pues no es exagerado decir que el tema del cambio climático también es medular para el futuro de la humanidad. El principal reto que tenemos quienes formamos parte de esta generación de mexicanos que tenemos alguna responsabilidad en el sector público, en el sector privado, en la sociedad misma, pues es precisamente heredarle a los que vienen, a las nuevas generaciones de mexicanos, un México mejor. Y un México mejor implica, entre otras cosas, un país más limpio, donde efectivamente cuidemos y preservemos el medio ambiente. Pero tener un México más limpio o un mundo más limpio no es una cuestión nada más de gusto, no es una cuestión estética, no es una cuestión de apariencia, de que qué bonito se puede ver, es una cuestión de supervivencia. Vaya que la humanidad se ha metido en tremendos líos en su historia, por guerras, por ambiciones, por muchas cosas. Pero si hay algún verdadero desafío que haga peligrar a la humanidad misma es precisamente el cambio climático y el calentamiento global. Es sorprendente que esta generación contemporánea, que ha desenterrado tantas civilizaciones antiguas, esta humanidad del siglo XX y ahora XXI, que descubrió en nuestro México Monte Albán, por ejemplo, y que ha desarrollado el conocimiento de tantas culturas ancestrales, de los mayas y los egipcios, en fin, asombrado con la mortandad o con la extinción de tantas civilizaciones antiguas, no se haya percatado todavía del riesgo de su propia mortalidad. Y si por algo peligra la humanidad, entre otras cosas, es precisamente por que un día el mundo no sea lo habitable y lo hospitalario que había sido hasta ahora. Así que nuestra generación tiene el desafío enorme de reparar el daño que los seres humanos le hemos causado al planeta y garantizar que nuestros hijos y nuestros nietos duren en un mundo y un México que simple y sencillamente nos dure y nos dure para siempre. Por eso me alegra estar inaugurando esta exposición, Cambio Climático, un reto para la vida y un nuevo futuro energético. Sé que esta exposición va a contribuir a que cada vez más niñas y niños jóvenes mexicanos, y yo pienso que también los adultos, que somos creo que los que más lo necesitamos, tengamos una idea clara de lo importante que es respetar nuestro entorno y cuidar los recursos naturales. Hay que decir una cosa también, que es también interesante ver cómo las noticias que más acuden globalmente hoy en día al mundo entero son noticias vinculadas con temas ambientales, particularmente las inundaciones sin precedentes, mortíferas, que se están desarrollando ahora mismo en algunos países de Asia y de Oceanía. Los muertos por esas inundaciones en Indonesia, en Filipinas,
o por desgajamientos de cerros, también producto de alteraciones al medio ambiente, o las alteraciones climáticas que se viven. Aquí mismo en nuestro México, en tan solo 2 años, en 2007 tuvimos la peor inundación que se ha registrado, concretamente en el estado de Tabasco. Llegó a estar cubierto bajo el agua el 70% del territorio de este estado. Y en menos de 2 años tuvimos la peor sequía, la segunda peor en 60 años que haya registrado el país. El mes de julio pasado fue el segundo mes más seco en 60 años, con menos lluvia en la vida de la nación. Y eso deriva, a mi juicio claramente, pero bueno, estoy seguro que está vinculado con el cambio climático en el mundo. Concretamente, el caso de la sequía en México evidentemente estuvo vinculado con un fenómeno ya existente, el fenómeno del Niño, pero ahora exacerbado con el cambio climático. Y si cambio climático es calentamiento global, y ese calentamiento global produce, entre otras cosas, el derretimiento de los polos o el calentamiento del agua en los océanos y la elevación de las temperaturas en la Tierra. ¿En cuántas ciudades de México no se dice de esta expresión de que nunca habíamos tenido tanto calor? Es el caso incluso de la Ciudad de México. El agua del Océano Pacífico se incrementó muy por arriba de su promedio en su zona ecuatorial, y eso, por un fenómeno complejo, ha provocado, entre otras cosas, la alteración climática que produjo esta sequía tan fuerte en nuestro país, que afortunadamente se ha venido compensando con lluvias que pudieron registrarse hacia el final de la temporada. Así que me congratula este esfuerzo y quiero felicitar mucho a Marinela Serviche, a Héctor Hernández Ponce, en fin, a todo el patronato, a su presidenta, la señora Ochelli, muy especialmente a los científicos y especialistas creadores de este concepto, al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, que junto a otros museos y organizaciones internacionales participantes, pues le dará la oportunidad a miles de alumnos, de maestros, de educadores, de padres de familia, de acercarse a un tema complejo, tan difícil de entender como es el calentamiento global. Por supuesto, le agradezco también a las empresas patrocinadoras, aquí presentes además, que junto con las Secretarías de Educación Pública y de Medio Ambiente del Gobierno Federal, un pequeño granito de arena han hecho posible que los mexicanos podamos vivir esta experiencia educativa y de aprendizaje para que, como ha dicho Marinela hace un momento, poder inspirar una nueva forma de pensar y una nueva forma de vivir. Déjenme decirles que cuando yo era joven, adolescente, fue la primera vez que escuché sobre el tema de cambio climático. Creo que fue una cosa excepcional para mi tiempo y me siento privilegiado por haberlo escuchado, y se lo escuché a mi padre, que a su vez se había impactado, yo creo que es la palabra, con aquel documento primero emanado del Club de Roma a finales de los 60 y luego expresado en un documento muy polémico que fue llamado Nuestro Destino Común, donde hablaba precisamente de estos fenómenos. Y un día, en un grupo político que estaba acostumbrado a hablar de otros temas, pues mi padre empezó a hablar precisamente de calentamiento global, de lluvia ácida y de que algún día se iba a empezar a derretir la nieve y el hielo de los polos. Y mi padre, que para entonces ya era una persona mayor, ciertamente él fue casi mi abuelo, porque cuando yo nací él ya tenía 51 años de edad, pues para sus amigos fue terriblemente decepcionante, y su conclusión irreversible fue que mi padre ya de plano le había pegado la edad, ¿no? Pero a mí me impresionó este dato y le pregunté después también, la verdad es que con gran escepticismo, que poco algún día, por ejemplo, podría desaparecer la nieve de los volcanes aquí de México.
y pues me dijo, bueno, de acuerdo con este documento, pues sí, porque la nieve glacial, que se formó en millones de años, por el propio calor también puede derretirse y no recuperarse, salvo estacionalmente con las temperaturas en algunas épocas del año. Y desde entonces me quedó una especie de preocupación, obsesión por cuidar y ver la nieve del Popo y del Ixtla aquí cerca de la Ciudad de México. Y efectivamente se derritió. ¿Qué podemos hacer para enfrentar este problema que, insisto, pone en peligro la viabilidad de la humanidad misma por sus efectos? Porque hará inhabitables muchas zonas que hoy lo son. Preguntémosle a los habitantes de Mexicali, que ya registran cada vez más frecuentemente temperaturas que pegan en los 50 grados centígrados. Porque vuelve desérticas aquellas zonas que todavía hoy son cultivables. Porque provoca inundaciones que antes se resistían y ahora no es posible hacerlo. Porque eleva probablemente el nivel del mar y pone en peligro pues a millones de seres humanos que viven precisamente en ese nivel. Yo estoy convencido, amigas y amigos, que hay muchas cosas que hacer y eso es lo que estamos haciendo en el gobierno federal, pero también creo que lo más importante que hay que hacer es educar a las nuevas generaciones. Yo por eso celebro este esfuerzo del Papalote Museo del Niño, porque a diferencia de nuestros tiempos, yo estoy seguro que muchos niños de esta época ya se han documentado mucho más que los adultos acerca del problema del cambio climático. Y saben mejor que los demás que la vida de la Tierra es posible gracias a que la atmósfera funciona de manera equilibrada. Y en la medida que alteramos ese equilibrio, en la medida que hacemos de la atmósfera un invernadero y la sobrecalentamos, y la destrozamos o la destruimos, eso precisamente se vuelve contra nosotros. ¿Qué es lo que genera este efecto invernadero, este efecto que calienta la tierra y altera el clima? Pues es precisamente el humo que arrojamos a la atmósfera o las emisiones de carbono, diciéndolo más técnicamente, que actúan como una especie de suéter que se le pone a la atmósfera y hacen precisamente que se genere este fenómeno de calentamiento global que a su vez altera el clima, las estaciones, etcétera, etcétera. Siempre decían los campesinos, por ejemplo, en México, que siempre empezaba a llover el día de San Juan, el 23 de junio, y que terminaba de llover en el cordonazo de San Francisco, el 4 de octubre. Y bueno, pues eso ya no se cumple, no tan imputable a los santos, sino pues a los seres humanos. El cambio climático, pues, y ese es el punto, compromete el futuro de la humanidad, la existencia de nuestra nación y el destino de nuestros hijos y nuestros nietos. Y por eso detener el calentamiento global requiere el compromiso de la sociedad y el compromiso de todos los gobiernos del mundo. En México estamos asumiendo nuestra responsabilidad con la humanidad y por eso nos hemos puesto a trabajar. También quiero decirles, amigas y amigos, que está muy arraigada la idea en el mundo de que el cambio climático y el calentamiento global solo lo tienen que combatir las naciones ricas porque tienen dinero. Pero la verdad es que a final de cuentas la tenemos que combatir todos, porque los que vamos a acabar pagando las consecuencias del cambio climático paradójicamente seremos las naciones pobres, porque nadie sufre más con el cambio climático que una mujer indígena que tiene que recorrer kilómetros con una cubeta de agua sobre el hombro, porque nadie sufre más que el cambio climático que la población pobre que está asentada de manera precaria en las cuencas de los ríos porque no tuvo dónde establecerse y es a los que se lleva la corriente del río, o en los cerros y son los que mueren precisamente en los desgajamientos, porque son los campesinos que no tienen tecnología o que no tienen riego y dinero para tecnificarse, los que más van a sufrir la sequía de una zona desértica que crece cada día más. Por eso asumimos nuestra responsabilidad como país
Y nosotros estamos queriendo cambiar esa lógica de que solo los países desarrollados deben trabajar contra el cambio climático. Todos debemos trabajar, claro, cada quien en la medida de sus posibilidades y en la medida de sus capacidades, pero tenemos que trabajar todos. Y por eso en México fuimos el primer país en desarrollo que presentó un programa especial contra el cambio climático y una estrategia contra el cambio climático. Y hemos sido el primer país en desarrollo que ha presentado a la fecha 3 y en diciembre presentaremos la 4ª comunicación nacional a las Naciones Unidas, mediante el cual reportamos nuestras emisiones globales. Y hemos sido el primer país en desarrollo que ha comprometido una meta voluntaria y unilateral de reducción de emisiones, 50 millones de toneladas menos de emisiones para el año 2012. Es modesto, lo sé, pero también creo, amigas y amigos, que eso ha ayudado a que otros países también se animen a hacer lo mismo, porque después países que emiten mucho dióxido de carbono, como China y como India, hoy también, ahora sí ya presentaron su propia estrategia contra el cambio climático y hace un par de semanas anunciaron que establecerían una meta, también una meta unilateral de reducción de emisiones. Ojalá sea así. ¿Y qué es lo que comprometemos y qué es lo que queremos hacer en esta estrategia y en este programa contra el cambio climático en México? Básicamente, queremos llevar adelante 2 agendas. Una es la agenda gris, así se llama, que está orientada a reducir las emisiones a la atmósfera, particularmente a la hora de producir, en las industrias, en los comercios o a la hora de vivir, menos emisiones incluso en la vida cotidiana, mayor innovación tecnológica y mayor eficiencia energética. Por eso, por ejemplo, hoy hemos invertido en México ya casi 60,000 millones de pesos en algo que apenas hace 2 años no se hacía salvo experimentalmente, que es la generación de energía eólica, la energía a base de viento. Yo comentaba hace unos días en el Foro de Energías Renovables, que también organizamos en México, un foro mundial, que cuando yo era secretario de Energía, pues planteé que hiciéramos un parque eólico en serio. Y hubo un gran escepticismo de muchos ingenieros muy acreditados que decían, bueno, pues eso es una buena ocurrencia, pero sale muy caro, no sirve de nada, en fin. Finalmente logramos que nos autorizaran un pedacito, 100 megawatts, que ya me tocó inaugurar, por cierto, como presidente, y que ya ahora vamos por casi 3,000 megawatts, que ojalá podamos terminar de construir en mi administración, en una de las zonas más privilegiadas para generar electricidad con base el viento, que es Oaxaca. También estamos decididos a aprovechar al máximo la fuerza del agua, la fuerza minihidráulica para generar energía eléctrica y también los proyectos que ya están desarrollados de energía hidráulica, aunque eso es más complejo, también más polémico. Tenemos una presa ya construida que es el Cajón y otra que se está construyendo que es la Yesca en Nayarit. Pero tomamos una decisión muy importante y esto es en días recientes, incluso no aparece en el propio programa contra el cambio climático, que es que, como tenemos, en parte también por la crisis económica que bajó la producción en México de manera importante, pero tenemos una reserva, un margen de reserva importante de generación eléctrica, no necesitamos, en otras palabras, construir tan rápido tantas plantas de generación de electricidad. Yo le he dicho al ingeniero Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, que de ahora en adelante los nuevos proyectos de comisión van a ser, desde luego, los proyectos que ya están comprometidos, que ya están presupuestados, que ya se están construyendo y que hay que terminar para que no queden pendientes, pero que le demos prioridad a que todo proyecto nuevo de CFE, por lo menos en los próximos años, sea sobre todo proyectos de energía renovable, que le demos prioridad a la energía eólica, que desarrollemos, así sea experimentalmente, modelos de generación de energía solar, que todavía está distante de ser rentable o comercialmente rentable, pero que tiene un gran futuro en México, que desarrollemos proyectos, por ejemplo, como la cogeneración en los complejos industriales de petróleos mexicanos, que nos permitirá ahorrar muchísima energía. Entonces, esa es la agenda gris.
y otras medidas que estamos haciendo para que las industrias generen menos emisiones de carbono a la hora de producir. Y otra más también para que en los hogares nosotros generemos también menos emisiones de carbono. Y estamos empezando con cosas sencillitas, pero que la gente las va adaptando bastante bien. Por ejemplo, el programa de sustitución de electrodomésticos. Hoy, los refrigeradores de hace 10 años, por ejemplo, contaminan, pues yo creo que el doble o mucho más en algunos casos y modelos que los refrigeradores de ahora, que son ahorradores, y lo mismo pasa con los aires acondicionados. Entonces lo que hicimos fue que a la gente de menores recursos le estamos dando crédito muy barato, tasas muy bajas, y aparte le estamos pagando casi la mitad del refrigerador o del aire acondicionado, según el caso, para que lo sustituya. El programa originalmente se llamaba Programa de Sustitución de Electrodomésticos Ahorradores de Energía, pero como el nombre era muy rebuscado y muy largo, yo le dije a la secretaria de Energía, pues mire, vamos a ponerle mejor al programa, señora, cambie su viejo por uno nuevo. Entonces la gente entendió perfectamente. Salieron algunas amas de casa un poco decepcionadas del producto que estábamos manejando, pero ya lo dejamos en nada más, cambie su viejo por uno nuevo, y llevamos realmente bastantes sustituciones. ¿Cuántos iremos, secretaria, ahorita? 100. Pues 120,000 más o menos, arrancamos por ahí de abril, mayo, y vamos bastante bien. Bueno, y que la otra agenda de la estrategia es la estrategia de, bueno, otra cosa, primicia también, pronto vamos a arrancar un programa para sustituir todos los focos en nuestro país. No sé, ya se hubiera sonado más discriminatorio, pero todos los focos en nuestro país por focos ahorradores. Es un programa muy ambicioso que lo vamos a iniciar experimentalmente ya en los próximos meses. Bueno, ¿qué más estamos haciendo en la agenda gris para emitir menos contaminación? Por ejemplo, en los países desarrollados en Estados Unidos, el uso de calentadores o de energía renovable en las casas ha empezado básicamente por hogares de ingresos muy altos, casi como un compromiso ambiental de los usuarios y con alguna regulación severa como en California. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Con los programas más populares de vivienda, es decir, lo que diseñamos en esta administración fue no solo reforzar una buena política de vivienda que había, sino que para que el albañil que construye las casas también pueda tener su casa, es decir, el que gana menos de 4 salarios mínimos, diseñamos crédito a su medida y le estamos ayudando con el anticipo de la casa, generalmente unos 40, 35 mil pesos. Pero la condición que estamos haciendo es que a partir de este año, todos los apoyos de la CONAVI, en el programa que se llama Esta es tu casa, más los programas de Infonavit que van dirigidos a ese segmento, tienen que ser fundamentalmente a casas que tengan elementos ahorradores de energía, desde un calentador de agua solar hasta calentadores, un modelo que estamos experimentando precisamente de energía solar en Mexicali, que en el invierno, en el verano generan energía y pagan parte de la electricidad que consumen en el aire acondicionado, y en el invierno generan más energía cada casa en sus paneles y entonces le regresan a la Comisión Federal de Electricidad y eso genera una cuenta abonada, digamos, para esa casa, hasta el uso de lámparas ahorradoras de energía y también elementos ahorradores de agua en llaves, regaderas, aislantes térmicos. Si el constructor hace con aislante térmico las casas que desarrolla, tiene más posibilidad de obtener el apoyo que dé el gobierno federal, etcétera. La meta, amigas y amigos, es en pocas palabras que al final de mi gobierno el 26% de la energía que se genere en México sea a través de energía renovable. Y por otra parte, la agenda verde, que también otra manera de evitar emisiones de carbono, por ejemplo, es evitando incendios forestales. Estamos trabajando muy fuerte, evitando incendios forestales, y a la vez otra manera de capturar o bajar carbono de la atmósfera es también recuperando capa forestal. En México se perdían, más o menos en la década pasada, varían las cifras, algún día la FAO dijo 320,000 hectáreas por año, luego se recalculó a más o menos 210,000 por año. Cualquiera que sea la cifra,
Hoy estamos tratando de recuperar, mediante conservación de suelos, reforestación y pago de servicios ambientales, un promedio de 500,000 hectáreas por año. Es decir, queremos llegar un día en que en México, cada año, en lugar de perderse hectáreas boscosas y selváticas, crezca la superficie boscosa y selvática del país. En fin, amigas y amigos, ya me desvié mucho en el tema. Simplemente quiero reiterarles que hoy todos los habitantes de este planeta tenemos que poner manos a la obra para que la sociedad pueda enfrentar el cambio climático y se decide enfrentarlo. Pero nada de lo que haga el gobierno va a funcionar si las nuevas generaciones de mexicanos no traen en su educación, en su formación y en su conciencia el compromiso de respetar y proteger a la naturaleza. Por eso celebro tanto y aplaudo iniciativas como la que hoy nos convoca el Museo del Niño, el Museo del Papalote. Necesitamos que nuestros niños aprecien y comprendan mejor el medio ambiente para que ya desde ahora participen como pequeños ciudadanos informados y conscientes de la solución a nuestros problemas ambientales. Yo sé que nuestros niños son y seguirán siendo los principales defensores del medio ambiente y que de ellos surgirán los científicos que nos permitirán circular en medios de transporte más eficientes, consumir y quemar menos combustibles fósiles y que nos permitirán tener de vuelta a la madre tierra con toda su plenitud de recursos. Ahora a nosotros nos toca trabajar hasta el máximo de nuestras posibilidades, y eso hacemos, pero también formar a las nuevas generaciones en una conciencia ambiental que nosotros no tuvimos. Enhorabuena por este esfuerzo, enhorabuena por esta exposición, y que sean verdaderamente miles, cientos de miles de niñas, niños, jóvenes y adultos también los que vengan al Papalote Museo del Niño. Muchas gracias.